Valentina Punte. Contame un poquito, primero buenas tardes y bienvenida a Capitán Sarmiento. Muchas gracias. Estás mostrando Los moños de Aurora. Los moños de Aurora, ¿De así qué es. se trata? Bueno, Los moños de Aurora es mi segundo cuento. El primero trata de un niño y este cuento habla de una niña que, siguiendo un poco el primero, habla de los sueños y del miedo a dormir solos, que es un tema muy común y recurrente en los niños de la primera infancia. Primera infancia. Yo, además de escribir, soy docente de nivel inicial. Y bueno, esta idea de escribir cuentos sobre los peques surge de estas temáticas. Se nota que sos maestra porque dijiste peques, y los peques es algo muy típico de las maestras. ¿Hace mucho que estás escribiendo? Yo empecé a escribir de muy chiquita. Tu mamá es escritora también, ¿no? Mi abuela era. Tu abuela es escritora. Yo estaba diciendo eso, sí. Contame. Ella vivía conmigo, o sea, vivíamos en la misma casa, y yo la miraba a ella escribir en servilletas, en agendas, para cumpleaños, para algún motivo especial. Ella siempre escribía, y escribía en un diario de Areco en su momento. Ajá, sí, sí. Y yo crecí mirando eso. Y cuando yo empecé el colegio y empecé a escribir, gracias a mi querida gran maestra María Inés Bauer, que la voy a mencionar, Bauer, sí. que me enseñó a escribir en cursiva. Yo era muy tímida, entonces empiezo a escribir, a hacer más o menos lo mismo que hacía mi abuela. Y después, cuando empecé a estudiar de docente y hice el profesorado, alguien una vez me dijo, ¿por qué no seguís escribiendo como hacías antes? ¿Y por qué no escribís cuentos infantiles? Porque vos podés, como yo te veo ahí. Y bueno, fue un poco el impulso de alguien que me lo dijo, que escribí esta historia, que nace de un niño real que está por allá, que es un poco tímido, que tenía miedo de dormir solo, que representa a muchos otros niños que les pasa lo mismo. Sí, claro. Y surgió esa historia media inocente, y después fue como evolucionando y de repente se materializó. ¿Este es el primer libro o tenés otros ya? Dos. Dos. Es el segundo. Este es el segundo, perfecto. ¿El primero se llamó? Los sueños de Teo, el viaje a Plutón. Ah, Viaje a Plutón, uy, qué bueno. Claro. Por mejor ahora Plutón, que viene con toda una nueva historia. ¿Cuál es tu futuro? ¿Cuál es el camino que estás yendo, recorriendo? Qué pregunta, ¿no? Wow. Mirá, si una vez me hubieran dicho, vos vas a escribir un cuento y se va a hacer de verdad, yo no sé si lo hubiera creído. Yo creo que esto fue como un regalo del cielo que se dio de esta manera, y yo seguí como el paso, ¿no? Como que fluyó. Creo mucho en Dios, y que Él me marcó como el camino y me fue mostrando a las personas, ¿no? Porque es fácil escribir, para mí no es algo difícil escribir, pero tampoco tenía idea cómo hacer un cuento. Entonces, haber logrado hacer un cuento y ahora dos, para mí es un sueño hecho realidad. Así que ojalá, me encantaría que llegue a librerías, que tenga más alcance. Los dos cuentos son edición de autor, entonces todo va por mi cuenta, la difusión, la venta. Todo, sí. En Eugenia lo pueden adquirir. En Eugenia lo pueden adquirir. Vamos a decirle a Nati que lo pueden adquirir acá, le vamos a dejar un... Perfecto. Así que es todo con mucho esfuerzo y amor. Ojalá que pueda llegar a más. Recién escuchábamos a la propietaria de Eugenia hablar de las dificultades que tiene la librería. En una situación económica muy compleja, obviamente el libro es algo que por ahí queda relegado para el adquiriente, para el usuario común. ¿Cómo está Areco en esas condiciones? ¿Está en las mismas condiciones? Porque sí. Nunca tuvo grandes librerías. Areco. No, hay una librería muy hermosa, que también es la librería Iriarte. También La Iriarte, claro. Sí. Viví mucho tiempo en Areco, así que sí. Sí, es complicado, y igualmente yo creo que haya estos espacios, ¿no?, de encuentros para escuchar un cuento, y que las familias decidan traer a sus niños, y que hoy en día las personas sigan eligiendo un libro antes de un teléfono, de una tablet, de la inmediatez que hoy nos rodea. Claro. Para mí es un regalo. Yo le tengo fe, elijo creer que esto va a seguir prosperando, existiendo, que se va a poder sostener en el tiempo, más allá de que todo, la sociedad,
el avance de las tecnologías sea masivo. Yo elijo creer que esto va a seguir existiendo y que estos encuentros van a seguir siendo posibles mientras haya un adulto que acompañe a los niños, que elijan leer un cuento todas las noches antes de, no sé. Está mucho en la familia y en los padres, ¿no? Sí. Que tienen que inculcar eso, ¿no? Ayer miraba un libro, que fue el primer libro que yo leí allá lejos, ya hace tiempo, Sí. Una historia que yo lo recomiendo para los jóvenes que empiezan a leer porque es una maravilla de explicación de la pampa húmeda, de cómo era, ¿no? Hace muchos años. Y ahí me enamoré de los libros y ahí empecé a leer. Ese libro que llega a los chicos abre las puertas de futuros libros. Sí. Sí, así que estoy muy contenta que hayan venido varios niños, que escuchen, que estén atentos, que también es hoy la atención, sostener la atención en la escucha de un cuento en los jardines de infantes se trabaja un montón. Entonces, que hoy, un día como hoy, de vacaciones de invierno, elijan estar acá, para mí es un regalo enorme. Valentina, muchísimas gracias. No, a ustedes. Bienvenida a Sarmiento y bueno, que sea con suerte y espero el próximo, ¿no? Cuando Ojalá. Ahora te voy a dar una Así tarjeta sea. para que me avises cuando publiques el próximo. Muchas gracias. gracias. Chao. A ver, ahí.